Muy jovencitos, empezamos con la resolución de los ejercicios de cada una de las prácticas que les he enviado semanalmente, que les habla el profesor Zúñiga. Empezamos, jovencitos. La pregunta número 1 dice, relaciona las características del signo lingüístico. Arbitrariedad. Hemos dicho en la arbitrariedad que puede cambiar el significante más no el significado, o gracias a esto se han creado las lenguas e idiomas, ¿cierto? Entonces analizamos acá arbitrariedad. Ningún significante necesita necesariamente un significado. A1. Biplánico tiene significado y significante. Inmutabilidad puede sufrir alteraciones. ¿Dónde encontramos esto? En la D. A1, B2, C3. Significante y el significado son partes ¿de quién? Son partes del signo lingüístico. El signo lingüístico presenta dos planos. ¿Cuáles son estos dos elementos que tiene el signo lingüístico? El famoso significado y el significante. El signo lingüístico señala lo incorrecto. ¿Es biplánico? Sí. Significado y significante. ¿Sufre cambios a través del tiempo? Sí. Mutable. ¿Es arbitrario? Sí. ¿Por qué? Porque tiene reglas o normas. Natural no es lo correcto. ¿Es convencional? Sí es convencional. Por lo tanto, lo incorrecto es natural. El signo lingüístico no es biplánico, sí es. Arbitrario también. Lineal también. Mutable también. No es anacrónico. No es anacrónico el signo lingüístico. Siguiente. Me dice, el significado y el significante se relacionan con, nuevamente la misma pregunta, con el signo lingüístico. Un silbato del policía de tren. Silbato, ¿quién lo ha creado? El hombre. Por lo tanto, cuando es creado es artificial. La arbitrariedad, convencionalismo entre significado y significante. ¿Por qué es convencional? Porque se ha creado reglas, normas. Los cambios que sufre el signo lingüístico a lo largo de su evolución se estudia con criterio. Cambios con el tiempo, diacrónico. ¿Qué es la diacronía? El paso del tiempo. Por ejemplo, antiguamente era carnet, ahora es carné. Memorándum, memorando. ¿Eh? Es una relación aceptable. Acá la lingüística es con el signo lingüístico. La sintaxis es con las oraciones o sintagmas. La morfología es con la estructura. La fonética es con el fono, pero la fonología es con el fonema. Por lo tanto, ahí está tu respuesta. El signo lingüístico es una secuencia de sonidos. Cuando me habla de secuencia de sonidos, ¿de quién estoy hablando? De la famosa linealidad, lineabilidad o linealidad. Porque hay una secuencia temporal de sonido a sonido. El estudio de los sonidos del lenguaje articulado es de criterio fonológico, ¿ya? Pero cuando te viene un examen, lo más absoluto de este criterio no es fonológico, es decir, fonético, porque la fonética se encarga del sonido articulado, ¿ya? Siguiente, la unidad de trabajo de la sintaxis es un sintagma. Eso ya hemos dicho, ¿cierto? La morfología el morfema es de la morfología, el semantema es de la fonología, el fonema también, el monema también es de la morfología. El significante está relacionado con la forma, según Pierre, ¿no? Según Ferdinand de Saussure, significado significante. Según Pierre, fondo y forma. El significante es la forma. Y el significado es el fondo, Llamar a un objeto de la misma manera que a otro sujeto se da por la arbitrariedad del signo lingüístico. ¿Cuál de los siguientes elementos más importante en la cuestión del signo lingüístico? Eso hemos dicho. ¿Cuál será más importante, el significado o el significante? Ferdinand de Saussure dice, en una moneda, ¿cuál es más importante, la cara y el sello? En este caso, la respuesta es los dos de igual importancia. O sea, tanto vale el significado como el significante. Vamos a la siguiente. El vocablo bochorno, viene la voz vulturnos. Miren, vulturnos a bochorno hubo un cambio. Es cuando hay un cambio, el principio es mutable, pero el estudio es diacrónico. El principio es mutable, pero el estudio es diacrónico. La palabra visión. ¿Qué pasa si yo digo la palabra médico y médico? ¿Qué está cambiando? El significado. ¿Gracias a qué? Al acento. ¿Ve? Si yo digo la palabra sábana y sabana, ¿qué está cambiando? El significado. Yo digo carne y carné. ¿Qué cambió el significado? ¿Y quién estudió el significado? La semántica. Es prescindible. Cuando digo prescindible me dice que no es necesario. Cuando digo algo es imprescindible, algo es importante, fundamental. Pero es prescindible. Para la lengua, la famosa escritura. No es necesario la escritura. Cuando hemos hablado de la semana de funciones del lenguaje, hemos visto todas las funciones del lenguaje, ¿ya? Entonces empezamos rápido a resolver
¿En qué consiste esto? La función apelativa, ¿qué busca? Apelativa, o sea, es orden, mandato, ruego. Por lo tanto, es convencer o persuadir al receptor a que actúe de una manera determinada. La función que se relaciona directamente con el elemento de la comunicación, ¿quién encodifica? ¿Quién encodifica? Encodifica el famoso emisor. Por lo tanto, la función emotiva. En este momento debes ordenar tu cuarto. Es orden, mandato. Por lo tanto, es apelativa. De las siguientes afirmaciones indique la correcta. La función poética se vincula con el mensaje, es correcto. La función metalingüística es el código. La función fática viene a ser con el canal, la apelativa viene a ser con el receptor y la referencial con el contexto. Por lo tanto, poética es el mensaje, porque adorna el mensaje. La siguiente dice, porque no quiero que vuelva el destino a burlarse de mí. El destino no se burla de uno, me está adornando el mensaje. Por lo tanto, es una función estética. En la siguiente expresión, qué alegría es verte todos los días cuando despierto. Automáticamente es emociones, es sentimiento. Por lo tanto, es la función expresiva, porque está brindando sentimientos, emociones. La siguiente. El nombre de la función en el cual el hablante o emisor tiene la acción de mostrar su emotividad, o sea, sus emociones. Por lo tanto, es la función expresiva. Relacionemos. Lima es capital. Es el representativo porque me está brindando informaciones o conocimientos. Entonces, 1B. Cambia de una buena vez, es orden. Por lo tanto, es apelativa. 2C. Y me copias 3A. ¿Dónde está tu respuesta? Recapitulemos. 1 es B, 2 es C y 3 es la alternativa C. Con el profesor de lenguaje, basta que me diga profesor de lenguaje, automáticamente va a hablar de la lengua, va a hablar del lenguaje. Por lo tanto, es metalingüística. Esto ha venido en el examen de admisión. ¿Cuál es la función principal o primordial o la función más importante que tiene el lenguaje? ¿Para qué se utiliza el lenguaje? Exclusivamente para comunicar. Por lo tanto, ¿cuál es la función más importante que tiene el lenguaje? En la semana 3 hemos hablado de los sinónimos. Entonces, para esto, ya les mandé el video también cuáles son los criterios de resolución. Umbral, ¿cuál es el sinónimo de umbral? ¿Qué significa umbral? Es entrada. ¿Qué es expeler? Es botar, expulsar. Por lo tanto, es evacuar. Acá tengan cuidado, acá hay una famosa paronimia. Esotérico y exotérico con X. Cuando está con X es común, conocido, pero en este caso está con S. Por lo tanto, cuando es con S es oculto, escondido. Por lo tanto, secreto. Alado, el ladrón escapó aladamente del lugar de los hechos. Por lo tanto, rápido. ¿Y dónde está eso? Raudo. Raudo es rápido, veloz, vertiginoso. ¿No? Vamos a la siguiente. Pavonear es alardear, jactarse. Por lo tanto, presumir. Pertinacia es terquedad. Por lo tanto, obstinación. Pervertir es dañar. Por lo tanto, depravar. Pignorar. ¿Qué es pignorar? Pignorar es hipotecar. Por lo tanto, empeñar. Prebende es barato. Por lo tanto, es sinecura. Presagiar es predecir lo que va a pasar más adelante. Por lo tanto, es vaticinar. Esto es en cuanto a sinónimos. Siguiente tema que hemos hablado es proceso formativo de las palabras. Para eso te he mandado un video de todos los procesos formativos. Empezamos. La pregunta dice, señala la palabra que no se ha formado por parasíntesis. ¿Qué es parasíntesis? Raíz más un morfema derivado. Pero acá tenemos uno que no cumple esa regla. Terrorista. Terrorista es sufijación. Viene la palabra terror más un sufijo ista, terrorista. Es un proceso que consiste en formar palabras a partir de sonidos. Cuando hablamos de sonidos, ¿de qué estamos hablando? De las famosas onomatopeyas. La voz onomatopeica del toro, el toro brama. Brama es onomatopeya. El proceso de unión de dos lexemas con variación, cuando cambia uno, se le llama la composición propiamente dicha. Por ejemplo, pelo más rojo, pelirrojo. Áureo más verde, auriverde. Mano más obra, maniobra. Señala la palabra que no se ha formado por onomatopeya. Cocinero. Barrita es onomatopeya del elefante, muge de la vaca, brama del toro, crasquita del cuervo, y cocinero no es pues onomatopeya. Por lo tanto, simplemente es una derivación de cocina, cocinero, y crea una nueva palabra. ¿Cuál es la voz onomatopeica procedente de la rana?
La rana croa. Señale la palabra que se ha formado por prefijación. Tiene que ser antes de la raíz. Prefijación. ¿Ve? ¿Dónde está? Aquí está. Descortés. La palabra es cortés. Prefijo des. Señale la palabra que se ha formado por composición en forma de yuxtaposición. O sea, ninguna cambia. ¿Ve? Campo más santo, campo santo. Entonces, ¿dónde está? Corta uñas. Siguiente. Señala la palabra que se ha formado por composición propiamente dicha. Nuevamente, cuando una de ellas cambia. ¿Dónde está? Auriverde. Aureo más verde, auriverde. El proceso que resulta en la combinación de la composición y la derivación es la famosa parasíntesis. Muy bien, jovencitos. Hasta ahí. No se olviden, esta semana tenemos la evaluación mensual. Repasen, según el horario voy a publicar el examen. Por favor, tienes solamente esa hora para que puedas resolver dicho examen mensual. Gracias.